Buenas noches, estimado docente. En este caso haré presentación del análisis del caso 1. Hablaremos de una breve reseña de organización, también veremos el resumen del contenido y por último daremos conclusiones y propuestas de solución al tema hablado. En el contexto de la organización, el tema que yo he escogido es el caso de corrupción conocido como los narcoindultos. Nos dice que ha dejado una marca indeleble en la historia política y judicial del Perú, surgido durante el gobierno del expresidente Alan García en el transcurso del 2006 hasta el 2011. Este escándalo reveló una red de corrupción que alcanzaba las más altas esferas del poder. La implicación de altos funcionarios del gobierno, incluido el entonces presidente Alan García, en esta red de corrupción desató una ola de indignación pública en 2013, cuando documentos reveladores salieron a la luz exponiendo la manipulación de indultos en beneficio de narcotraficantes condenados. En consecuencia, este caso se convirtió en un catalizador para la implementación de políticas de transparencia, fortalecimiento de las instituciones anticorrupción y promoción de una cultura de integridad y ética en el servicio público. Si bien los narcoindultos dejaron cicatrices profundas en el tejido social peruano, también sirvieron como una lección dolorosa pero necesaria sobre los peligros de la corrupción y la importancia de mantener una vigilancia constante en la defensa de los valores democráticos y la justicia. En este punto hablamos del análisis del caso propuesto. El caso de los narcoindultos en Perú es un ejemplo significativo de corrupción que afectó no solo al sistema judicial y político del país, sino también a la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Es importante contextualizar el entorno político y social en el que se desarrollaron los narcoindultos. También se deben considerar las consecuencias políticas para el gobierno de Alan García y su partido político. Finalmente, se debe extraer lecciones de este caso y proponer recomendaciones para fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia y promover la rendición de cuentas en Perú. Un análisis exhaustivo del caso de los narcoindultos proporcionará una comprensión más profunda de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha contra la corrupción y destacaría la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en el país. Hablamos sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. ¿Qué nos dice este tema? El tema de las leyes injustas y la obediencia a las mismas es un dilema ético y filosófico que ha sido abordado por varios pensadores a lo largo de la historia, incluido el filósofo griego Sócrates. En el caso de Sócrates, su postura respecto a este asunto se ilustra principalmente en su diálogo con Critón, registrado por Platón en el diálogo Critón. Desde la perspectiva de Sócrates, la obediencia a las leyes injustas es un acto de ciudadanía y respeto por el Estado de Derecho, y su disposición a aceptar las consecuencias de su desobediencia muestra su compromiso con sus principios morales y filosóficos. Este enfoque resalta la importancia de la integridad moral y la responsabilidad ciudadana en la búsqueda de la justicia y el bien común. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Desde la perspectiva de Platón y su teoría de las ideas, la democracia era considerada como una reforma de gobierno corrupta y defectuosa. En su obra La República, Platón presenta una crítica a la democracia, argumentando que es propensa a la corrupción debido a su énfasis en la libertad individual y la igualdad de derechos. En el contexto del caso corrupción en Perú, se podría aplicar la teoría de Platón para argumentar que la corrupción y los escándalos políticos son síntomas de la deficiencia de la democracia y la falta de líderes virtuosos y sabios en el gobierno. Según esta perspectiva, la solución a la corrupción y la mala gobernanza no sería simplemente reformar las instituciones democráticas, sino también cultivar una clase de líderes políticos que estén comprometidos con la búsqueda del bien común y la justicia en lugar de sus propios intereses personales o de grupo. Sobre la justicia y la moral en la ética Nicómano de Aristóteles. En su obra Ética a Nicómano, Aristóteles aborda el tema de la justicia y la moral desde una perspectiva ética y filosófica. Para Aristóteles, la justicia es una virtud
dar a cada persona lo que le corresponde, de acuerdo con lo que es justo y equitativo. En el contexto del caso de corrupción, la injusticia radica en la violación de este principio, donde funcionarios públicos reciben sobornos y beneficios personales a expensas del bien común y la equidad. Sobre el Estado en la contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rousseau. Desde la perspectiva del contractualismo social, representado por pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, el Estado es una entidad creada por un acuerdo o contrato entre individuos para garantizar la seguridad y protección de sus derechos y propiedades. Desde la perspectiva de Hobbes, la corrupción puede surgir como el poder del Estado es utilizado para favorecer los intereses privados de los gobernantes en lugar del bien común. Para Locke, la corrupción ocurre cuando el gobierno, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, los viola o los ignora en beneficio propio de intereses particulares. Y finalmente tenemos el punto de vista de Rousseau, quien dice que la corrupción surge cuando los intereses privados de los gobernantes entran en conflicto con la voluntad general y del bien común. Sobre el deber moral en Kant, ¿qué nos dice? Según la ética deontológica de Immanuel Kant, el deber moral se basa en el principio de la buena voluntad y la obligación de actuar de acuerdo con el deber moral absoluto, independientemente de las consecuencias o inclinaciones personales. En el contexto del caso de corrupción en Perú, podemos aplicar los principios kantianos para analizar el deber moral de los individuos, incluidos los funcionarios públicos y los ciudadanos en relación con la corrupción. Por último, tenemos conclusiones y propuestas de solución al tema planteado. El caso ilustra la gravedad de la corrupción en las instituciones del Estado peruano, mostrando cómo altos funcionarios y políticos han abusado de su poder para poder obtener beneficios personales a expensas del bienestar de la sociedad. 2. La corrupción socava la confianza en el gobierno y las instituciones públicas, generando un profundo descontento entre los ciudadanos y afectando negativamente a la estabilidad política y económica del país. Como propuesta de solución tenemos reforzar las instituciones encargadas de investigar y combatir la corrupción, dotándolas de mayores recursos, independencia y capacidad de acción. Esto incluye la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esa sería toda mi presentación. Gracias.